conectados. El mensaje de este día lo he titulado Llamados a ser bendición. Hace unos días estaba viendo en la televisión un reportaje que hacían unos periodistas, o más bien sí era un reportaje o un tipo documental, por así decirlo, sobre iglesias cristianas. Y no lo hacían con las mejores intenciones. Trataban como de darle un tono amarillista y hacer creer como que la iglesia cristiana estaba metida en la política y que porque ahora el presidente invitó a unos pastores a orar en la Casa Rosada y como que la iglesia está apoyando al presidente, etcétera, etcétera. La realidad es otra y gracias a Dios invitaron a un pastor que estaba bien informado y les dijo, lo sacó de ese error, de ese engaño, porque trataban también de relacionar a la iglesia con que la iglesia tiene negocios turbios o que maneja mucho dinero, cosas así. Y entonces el pastor le dijo, no, miren, la realidad es que ahora la iglesia nos han invitado porque la iglesia dejó de ser una minoría insignificante y pasamos de 2008 a 2019, o sea, en 10 años, 11 años, la iglesia creció un 70%. Pasamos de ser un 9% de la población a un 15,3%. Esto en 2019. Hoy estamos en 2025, fin de año, han pasado 6 años, y si el crecimiento fuese continuo como venía, hoy estamos hablando que la iglesia cristiana mínimamente somos un 20%, o sea, 1 de cada 5 argentinos es creyente. Y algunos estiman, las estimaciones más altas es que un 25%, estaríamos hablando que una cuarta parte de la nación son cristianos evangélicos. Es un crecimiento enorme, mis hermanos. Cuando en otros países la iglesia cristiana son 1%, 3%, 5%. Estamos hablando de que el Señor está haciendo algo en Argentina. Y bueno, eso se lo hizo ver el pastor a los periodistas, que se quedaron con la boca abierta porque dice, ¿a qué se debe el crecimiento? Y justamente es porque nosotros llevamos un mensaje no de religión, sino de esperanza. Predicamos una relación personal con Cristo. Y eso es lo que, y la gente en medio de una necesidad se acerca a Dios, pero no busca la religión, busca la ayuda espiritual. Y eso es lo que la iglesia ofrece. Después cuando le mencionaba, no, pero que la serie El Reino, hablando de una ficción donde relacionan algo que supuestamente pasó en Brasil, porque en Brasil también hay un gran crecimiento de la iglesia evangélica en los últimos años, tremendo, tremendo, más de a mí me hace enseña, 1 de cada 3, sí, un 33%, eso es el dato que yo tenía, 33% de los brasileños son argentinos, digo argentinos. Se me salió. Acá tenemos una brasileña que ya empezó, se sacó la bandera de Brasil. No. Estuvo bueno. Son cristianos evangélicos. Son argentinos, mira qué chistoso. Iba a decir un chiste, pero no va. La verdad que Dios está obrando en Brasil. Y bueno, tratan de ensuciar siempre porque los que no son creyentes, ¿viste? Dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Porque primero que no entienden y después no les gusta que la iglesia avance, que la iglesia crezca. El asunto es que trataban de poner cosas turbias en el medio. Entonces les dijo, mira, las clásicas, la iglesia maneja mucha plata, con el diezmo, ¿viste? El diezmo. ¿Por qué los obligan? No, en la iglesia entonces le dijo, mira, primero la iglesia no se obliga a dar el diezmo. Y la iglesia cristiana, a diferencia de la iglesia católica, no es sostenida por el Estado. Entonces, cada iglesia tiene que comprar sus templos, cada iglesia tiene que pagar sus servicios, su agua, la luz, algunos alquilar. O sea, la iglesia tiene muchos gastos para funcionar, para sobrevivir.
Y dice, y eso sale de la ayuda de los propios creyentes. A diferencia de la Iglesia Católica, que el Estado sostiene a los sacerdotes, sostiene los templos, sostiene las escuelas. La Iglesia cristiana, ¿cuánto recibe el Estado? 0. Entonces, la Iglesia necesita los recursos para subsistir, para existir. Entonces, por eso la gente diezma. Y no es obligatorio, y aparte, a diferencia de lo que muchos creen, ¿qué porcentaje de los cristianos diezma? De todos los cristianos, menos de un 20% diezma. Estamos hablando que 1 de cada 5 cristianos que van a la iglesia, solo 1 de cada 5 diezma. ¿Sí? El resto, ¿sí? El 80% no diezma. Esa es la realidad en estadísticas. O sea, un 20% de los cristianos son los que ponen el hombro, los que ponen el lomo y sostienen económicamente la iglesia para que la iglesia avance, ¿sí? Para que construyamos templos. Por ejemplo, esta iglesia, este lugar, no lo compramos los pocos que estamos acá. Esta iglesia cuesta hoy en día $500,000, este lugar. Si nosotros tuviéramos que pagarlo o comprarlo, ¿de a cuánto nos toca? No podríamos ni hacerlo, ¿sí? Es mucho. Entonces, la realidad es que son unos pocos los que sostienen toda la obra. Cuando se envían misioneros, hay misioneros, yo conozco en China, en Afganistán, en Pakistán, en lugares donde está prohibido el evangelio, en África, donde matan a los cristianos. Van misioneros que se envían, que van con su familia, que tienen que vivir, que tienen que alquilar un lugar, que tienen los pasajes. ¿Quién los sostiene? ¿Quién los envía? Ese 20% de gente que decide decirle a Dios, Señor, yo voy a colaborar, yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en la tierra. Entonces, ahí le sacó, una mentira que el mundo tiene, como que en la iglesia llueven los costales de plata. No es así. Otra gran mentira, que en la iglesia los pastores manejan mucho dinero y que todos los pastores están tras el dinero. Le sacó esa mentira. ¿Por qué? Le dijo, mira, la realidad es que de todos los pastores en las iglesias, un 90% son iglesias pequeñas. O sea, las iglesias en Latinoamérica, un 90% son iglesias pequeñas a medianas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen menos de 150 miembros. De esos 150 miembros, solo el 20%, en estadística, a veces es menos, diezma. Entonces, la realidad, yo conozco muchos pastores, es que un 90% de los pastores tienen que tener un trabajo, un doble empleo, o sea, tienen que tener otro trabajo para sostener a sus familias. Esa es la verdad. Solo un 10% viven de la iglesia, que son las iglesias grandes, que tienen más de 500 miembros. El resto de las iglesias cristianas, los pastores ponen el hombro y por amor se dedican al ministerio. No les da para comer, o sea, no pueden sostener a sus familias. Esa es la realidad, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, en Amistad decidimos, no no podamos, desde que empezamos la iglesia, que los pastores van a vivir ad honorem. ¿Qué quiere decir esto? No viven de la iglesia. Nuestro servicio es por amor. O sea, no nos sostiene la iglesia. Bíblicamente podría ser sí, porque la Biblia dice, no podrás bozar al buey que trilla y el obrero es digno de su salario, y que el que vive para el evangelio viva del evangelio. Pero nosotros decidimos seguir el camino de Pablo, del apóstol Pablo decía, yo pudiendo vivir de la obra, mis manos me han bastado, y el apóstol Pablo hacía tiendas, carpas, y las vendía. O sea, la parte de ser apóstol se sostenía, y no solo se sostenía, ayudaba a la iglesia, ¿sí? Y nosotros cuando empezamos la iglesia decidimos, esta va a ser nuestra línea. No queremos poner un estorbo para que la gente diga, no, los pastores, no. Ninguno de los pastores vive de la iglesia, por lo menos en nuestra iglesia. Pero si fuese así, tampoco estaría mal, porque es algo que dice la Biblia. ¿Sí? Los rabinos los sostiene el judaísmo, los sacerdotes los sostiene su iglesia, los imanes del Islam los sostiene su religión. ¿Sí?
Pero la verdad, esa fantasía que el mundo, esa mentira que el diablo esparció en el mundo, como que los pastores se dan la gran vida con la iglesia, es una gran mentira. El 90% de los pastores tienen un segundo empleo y trabajan por amor a la obra. Eso lo tenés que saber. Y porque hay que sacar esa mentira que está circulando en el mundo, que quiere ensuciar la iglesia. O sea, el gran porcentaje de los pastores de toda Latinoamérica lo hacen por amor a la obra, ¿sí? Desgraciadamente, por un 1% que han hecho mal uso, o que, viste, los que salen en la tele, o los que son extravagantes, o los que se dan la gran vida que sí viven de la iglesia, a veces han hecho quedar mal al 99% de los pastores que realmente aman la obra y que han dado su tiempo, su vida, su familia por amor a la obra de Cristo. Entonces, viste, les sacó toda esa mentira a este pastor, a los periodistas, y se quedaron así. Y después le empezaron a preguntar, obviamente, y les terminó predicando de Cristo. Pero, ¿por qué te comento todo esto? Porque en la Biblia nosotros hemos sido llamados a ser bendición. Hemos sido llamados a hacer la diferencia. En Génesis 12, del 1 al 3, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, le dice Dios a Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. En otras palabras, nosotros somos llamados a ser bendición. Decirle que está a tu lado, Dios quiere que seas bendición. Muchas veces hay gente que dice, yo no sé cuál es mi llamado. Bueno, ese es tu llamado prioritario. Ser de bendición. Dios quiere usarte como un instrumento de bendición para tocar otras vidas, para bendecir al necesitado, para bendecir al que está pasando por depresión, al que está triste, al que está enfermo, al que está teniendo problemas en su casa, al que no llega a fin de mes, al que está solo y siente que nadie lo ama, a la madre que necesita ayuda, a ese trabajador que no sabe cómo sostener a su familia. Hay mucha necesidad allá afuera y aún acá adentro. Y nosotros podemos ser instrumentos de bendición. Podemos ser las manos de Dios que tocan a otros. Las manos de Dios que dan una caricia a otro. La boca de Dios que dice a otro, no temas, no estás solo. O sea, hay tanto que podemos hacer para bendecir a otra gente, para bendecir a los que nos rodean. Pero a veces ignoramos eso, porque venimos a la iglesia por una necesidad, la gran mayoría. ¿Sí? Nos sentíamos solos, O sea, todo el que se acerca a Dios, en algún momento se acerca por una necesidad, porque está pasando por un momento difícil, o porque se divorció, o porque le murió un familiar, o porque está enfermo, o por lo que sea, o porque se siente solo, o porque está deprimido. Todos nos acercamos por alguna necesidad y eso está bien. El problema es que nos quedemos en esa postura y actitud de dame, ayúdame, bendíceme, yo. No está mal, está bien para el que lo necesita, está bien para el que es débil, está bien para el que empieza, para el que es nuevo. Pero Dios espera que una vez que nosotros lo conocemos y entendemos su naturaleza, vayamos desprendiéndonos de ese, de ese yo, y al recibir el amor de Dios y sentirnos plenos, sentirnos bendecidos, sentirnos que alguien nos ama, entender, hay un propósito por el cual nací, hay una razón por la cual existo, que es más allá de solo trabajar para vivir y vivir para trabajar. Hay una razón por la cual estoy aquí en esta tierra.
Ahora entiendo, ahora que te conozco, que quieres usar mi vida, que quieres que yo sea bendición. Y cuando el cristiano entiende eso, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo era más joven, yo me convertí a los 14, 15 años. Y empecé a ir a la iglesia. En mi caso, no tenía una razón puntual, no tenía un problema. Bueno, hay gente que tiene problemas a los 15 años, pero perdón que me agarró la tos y ahí viene mi bella asistente a darme una pastillita, gracias. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, sí, todo se trataba de mí. Dios me ama, Dios me quiere bendecir, qué linda su presencia. Está bien, pero una vez que me empecé a llenar de Dios, una vez que empecé a entender su amor, lo que nació en mí es un deseo de ser bendición. Un deseo de sentirme útil para Él, de retribuir el amor que estaba recibiendo. Y por esa razón empecé a congregarme más, empecé a prepararme, porque quería hacer más que solo sentarme ahí y recibir, quería dar. Eso mismo me llevó a mí a tratar de entender lo que era el diezmo, la ofrenda. Me acuerdo que yo, como tenía 15, 16 años, no tenía trabajo, estaba estudiando, y yo veía que todos diezmaban, y yo quería diezmar. Yo entendí que mi diezmo primero era para Dios, no para los hombres, pero que eso se iba a usar para expandir el evangelio, para enviar misioneros, para abrir nuevas iglesias, para producir Biblias, y para que culminara en otras vidas siendo bendecidas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a vender perfumes. Vino un vecino una vez, una vecina, la mamá de un amigo, ¿no querés vender perfumes? Vi que vendía y dije, ¿cómo es? Y me enseñó, me acuerdo que le pedí a mi mamá que me preste dinero para comprar el catálogo, ¿viste? Siempre te hacen gastar primero. Y todo un set de muestras de perfumes. Y dije, bueno, voy a vender y voy a ganar dinero para poder diezmar. Ese fue mi deseo, para poder ayudar a la obra de Dios. Y me acuerdo que hoy en día fue mucho lo que gané en mi primer mes de venta. Me salió un vendedor, empecé a vender en la secundaria, a los compañeros, a las compañeras, en el barrio. Empecé a vender en todos lados. Y mi primer ganancia no fue en un mes, 2 meses probablemente. Fue mucho. Fue más de lo que gana una persona normalmente que trabaja bajo dependencia. Entonces dije, está bueno. Y me acuerdo que fui y llevaba toda la plata a la iglesia y llegué y dije, bueno, Señor, acá está mi diezmo, mi primer diezmo, y lo di con mucha alegría. Y cuando iba saliendo de la iglesia, terminó la reunión, todo, vi una mujer sentada en la vereda con un bebé en brazos, otro bebé pequeño acá, una mujer que se veía como que venía del campo, indígena. Y Dios me dice, bueno, ahora me dijiste que quieres ser bendición, bendice a esta mujer, dale todo el 90% de lo que ganaste, dáselo a esta mujer. Y yo me quedé así como frío al inicio, pero gracias a Dios mi corazón estaba libre en ese momento porque era más joven, no tenía que sostener una familia, entonces pero sí, obviamente me lo había ganado, había trabajado 2 meses. Y Dios me dice, si tú quieres que yo te use, tienes que hacerlo. No lo pensé 2 veces, fui, bendije a la mujer y listo, me fui. Esa fue la noche, porque me acuerdo que era una noche, la noche que me fui más alegre de la iglesia que nunca, porque pude ser bendición. Probablemente esa mujer empezó a llorar, yo me acuerdo, cuando le di la ofrenda, le di la ayuda, no era cristiana. Empezó a llorar, no sé si tendría algún hijo enfermo, no sé si necesitaba para el hospital, no sé, porque no le pregunté, ¿sí? Pero sí vi su reacción.
y eso me llenó. Fue ahí que yo decidí servir al Señor. Cuando yo vi que la persona, que yo pude ser un instrumento de bendición a alguien, dije, esto está bueno, yo quiero esto. El problema a veces es que después pasó el tiempo, ojo, no es que dice, no, él no. Pasó el tiempo, cuando yo empecé a trabajar, me costaba dar mi diezmo. O sea, no es que ahí pasó, pues ya no hice, sentí que era para ese momento, ya no seguí vendiendo perfume, seguí estudiando hasta la universidad. Y cuando empecé a trabajar, ahí me costaba el diezmo, porque ya sos más grande, tenés que sostenerte, tenés otros gastos, y tenía yo problemas para dar el diezmo. Pero me acordé que Dios me había dicho, ¿querés ser bendición? Bueno, este es el primer paso. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero te soy honesto, al principio me costaba mucho a mí dar el diezmo, porque tenía también muchos prejuicios, ¿sí? Yo iba a una iglesia grande, donde los pastores vivían bien, no te digo que en excesos vivían bien. Entonces el diablo me trataba de meter cosas a la cabeza, como que, mirá, y vos dando tu diezmo, ¿viste? Creo que a mucha gente le pasa eso. Una gran cantidad de las personas que no diezman es porque Satanás ha sembrado semillas en su mente o en su corazón que le impiden justamente ser libres para dar. ¿Sí? Porque yo sé que yo tenía un buen corazón, yo tenía un buen deseo, pero yo ponía al hombre en vez de poner a Dios en el medio. Entonces yo pensaba, ¿y si no usan bien el diezmo? ¿Y si no? Entonces siempre con los prejuicios, ¿sí? Con los prejuicios sobre el dinero, hasta que me di cuenta que en realidad no tenía ninguna evidencia o ninguna razón para no hacerlo. ¿Sí? Estaba en la Biblia, simplemente yo no lo quería hacer. Entonces me di cuenta que tenía cierto apego. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces me di cuenta que yo no era libre en realidad. No era que yo poseía el dinero, sino que el dinero me poseía a mí. Porque cuando vos sos libre, vos podés disponer del dinero y no te duele. Pero cuando no sos libre, el dinero te posee a ti y te duele desprenderte de él. Porque no sos libre, porque en el corazón está el problema. Yo antes no entendía por qué decía la Biblia la raíz, mira que podía haber elegido cualquier cosa, la raíz de todos los males. El amor al dinero. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no es, no sé, el egoísmo, cualquier otra? El amor al dinero, Dios lo pone como la raíz, como el principio de por qué se originan todos los males en el mundo. Las guerras, la hambre, la peste, la destrucción, el pecado. El amor al dinero. Porque no es en realidad que uno ama el billetito o la moneda. Es el poder que da o lo que podés adquirir. ¿Sí? Es lo que a veces despierta en el hombre o le genera una atadura y no podemos ser libres para nosotros tener el dominio sobre el dinero, sino que en cierta medida o en cierto grado todos, el dinero ejerce un dominio sobre nosotros. Por eso no podemos ser libres para dar. Pero a mí me sirvió que cuando era más joven pude desprenderme en ese momento de algo que yo había ganado. Y Dios me enseñó, vos me decís que todo lo que tienes es mío, tu vida, tu tiempo, tu trabajo, tu familia, ¿por qué no me puedes dar esto? Pues ahí fue que yo me di cuenta, tenemos que ser bien honestos con nosotros. Entonces Dios me dice, si querés ser bendición, vos tenés que poder ser libre para ser bendición. Porque imagínate que Dios me empieza a bendecir, ¿no? Que me empieza a dar con el propósito de que yo sea bendición. Y yo me lo quedo.
Entonces, Dios quiere que seamos canales, no depósitos. Que seamos canales de bendición, que fluya la bendición, no un depósito donde se queda ahí. Hay una analogía que me gusta mucho, dicen, imagínate que llueve el dinero del cielo y vos pones tu mano. Si vos tenés la mano abierta, el dinero va a quedar ahí. Sí, alguien puede venir y tomarlo, pero siempre va a estar recibiendo. En cambio, si yo hago esto, cierro mi mano, me quedo con las monedas que tengo, pero no recibo más, porque está cerrada. Así es nuestra vida cuando nosotros somos libres para dar. ¿Sí? ¿Existe el riesgo? Sí, que alguien venga y te pida, que alguien venga y tome, pero siempre va a estar la bendición. Pero si mi mano está cerrada, sí, me guardo esas 2 monedas, pero no va a entrar más. No hay por dónde entre. Eso pasa cuando nosotros cerramos nuestra vida al dar y al bendecir. Entonces, ¿quién es el origen de toda bendición? La Biblia dice que nosotros recibimos la naturaleza de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. Y parte de esa naturaleza es dar. El versículo más conocido, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No nos dio solo la vida, nos dio a su propio Hijo para ser salvos. Dios es el dador por excelencia. Entonces, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno que recibimos en nuestra vida viene de Él. Entonces, entre más nosotros nos metamos con Dios, más vamos a querer ser dadores, ser gente que bendice a otros. Eso tiene que pasar de manera natural, como consecuencia de acercarnos a Dios. Si no, no nos estamos acercando a Dios, nos estamos acercando a la religión o estamos viviendo una religión. Pero si realmente tenemos comunión con el Espíritu Santo, naturalmente va a nacer en nosotros el deseo de ser bendición. Entonces Dios no bendice al azar, ¿sí? La naturaleza de Dios es bendecir, pero siempre lo hace con propósito. Forma en nosotros su imagen para que seamos canales de bendición. Yo te dije al inicio que un 20% en estadísticas, ¿no?, de los cristianos son los que sostienen la obra de Dios en el mundo. Son los que envían misioneros, son los que edifican nuevos templos, son los que hacen, no sé, hace poco hubo un evento en el estadio de Vélez. Eso cuesta. ¿Sabes quién lo puso? Vos no lo pusiste. Lo puso ese 20%. Ese 20% están experimentando lo que es ser un canal de bendición. Había un pastor en Estados Unidos que era conocido de mi pastor, que trabajaba en el área del aeropuerto, ¿sí?, manteniendo aviones. Y Dios le dice, te voy a llamar a ser un canal de bendición. Quiero que dejes el pastorado, ¿no? Y te voy a usar de otra forma. Listo, dejó el pastorado. Muchos decían, ¿cómo va a dejar el pastorado? Bueno, Dios me está llamando a esto. Y empezó y y dice, vas a comprar un avión pequeño. ¿Sí? Compró un avión pequeño, medio roto, pero como él sabía arreglarlo, lo compró barato y lo empezó a arreglar y después lo puso a trabajar, ¿sí?, como un avión privado. Lo que empezó a ganar de los alquileres de ese avión privado, él compró un jet mucho más lindo para aviones privados. Llegó a tener más de 100 aviones. Ganaba fortunas. Sus clientes eran gente de mucho dinero que alquilaban aviones privados para ir de un lado a otro. Fortunas. ¿Sabes cuánto diezmaba él? El 90% de lo que él ganaba, millones de dólares, no estamos hablando de cientos, no, millones de dólares para la obra de Dios.
abría iglesias nuevas en África, enviaban misioneros, sostenían pastores en todo el mundo. Fue llamado a hacer bendición. Lo asumió, lo aceptó y obviamente disfrutaba de la bendición porque era el fruto de su trabajo. Pero un 90% de lo que daba lo dio para la obra. ¿Saben qué empresa cuando inició dio el 90% de sus ganancias a la obra de Dios? Colgate. Investíguenlo, googleenlo. Eran cristianos y llegaron a dar el 90% de su ganancia como su diezmo, como a la obra del Señor. Y vivían con el 10%. Qué lindo decir, yo puedo vivir con el 10%. Tenés que ganar un montón. No es que vivían pobres, no. Vivían de lo más bien, pero era tanta la bendición que podían dar el 90% y seguir viviendo como ricos. ¿Pero por qué? Son gente que decidió ser bendición. Entonces, cuando vos decidís ser bendición, entendés que lo que tenés no es tuyo, que sos una herramienta, que sos un instrumento. Y cuando Dios ve que puede confiar en vos, Dios ve que puede usarte, porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, será infiel en lo mucho. Entonces Dios a veces nos mide con lo poquito que ganamos, si le podemos dar a Él, si le podemos retornar la bendición para que esa bendición llegue a otros, o no. De eso se trata. De eso se trata. Por eso en la iglesia primitiva muchos venían, dice, vendían sus casas y los traían a la obra del Señor, porque habían entendido que podían ser bendición. Mi pastor, por ejemplo, él vive, vivimos hace un poco en su casa, vive en una casa espectacular en Maine. Tiene un auto 0 kilómetros. Ahora, él no vive de la iglesia. Él construye casas. Pero ni siquiera lo hace, no sé. No es que vive haciendo casas. Hace una casa cada 3 años. La hace él. La construye. Y sabes que cada vez que él ha venido, él se paga sus pasajes. Otros predicadores los tenés que pagar el pasaje, les tenés que pagar el hotel. No, él se paga sus pasajes. Es una persona generosa, siempre está bendiciendo a otro. Le regaló un auto a una chica que iba a la iglesia y no tenía cómo llegar. O sea, no solamente no sos alguien que está pidiendo para sí, sino que te conviertes en alguien que bendice a otros. Pero para que eso suceda, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Ser bendición es un acto intencional. No es algo que sucede por casualidad. Es algo que sucede intencionalmente. O sea, yo decido ser bendición. Decido no ser más uno que recibe, sino uno que da. Pero tiene que haber un cambio interno de ser el que dice, dame, 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 al que busca dónde puedo dar, a quién puedo bendecir, a quién puedo ayudar. Y cuando eso se incrementa en tu vida, Dios ve que puede confiar en vos y que te puede usar para hacer bendición. ¿Cuántos de acá quieren ser bendición? Yo quiero ser bendición, yo quiero que Dios me use para llegar a otras vidas, para ayudar familias, para tocar a muchas vidas que están con necesidad. Pero para eso tengo que empezar a ser fiel en lo poco. Entonces, Dios no te bendice solo para que vivas bien, sino para que vivas con un propósito. Y hasta ahí voy a dejar porque esto da para otro tema. Mira, no llegué ni a la mitad. Está muy bueno, pero te invito a que te pongas de pie. Y quiero que te vayas con esto en tu mente. Tú no naciste para ser uno más. Somos hijos del Rey. Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Pero tenemos que entender eso. Tenemos que pasar de ser bebés espirituales, que solo están, ¿viste el bebé? Solo chupa leche, solo hace caca,
hay que cambiarle pañales. O sea, no ayuda en nada. Ahí está mi bebé de 3 años. Ya no es más un bebé. Pero no ayuda en nada. Al contrario, hace lío, tira. Siempre los hermanos, ay, tenemos que recoger los juguetes, pero los tiró el bebé, ¿por qué lo tengo que recoger yo? Un bebé no aporta, no genera. Por eso tienen los ojos grandes y la cara linda, para que uno no los ahorque y no los deje por ahí en la calle, ¿viste? Porque llega un momento que decís, no, este solo llora, en la noche llora, hay que levantarse en la noche a cambiarlo, a alimentarlo. O sea, los bebés no aportan nada, pero los queremos igual. Pero llega un momento en que va creciendo ese bebé y decís, bueno, es tiempo de ayudar. Y en esa etapa están mis hijos, los más grandes. Dice, ¿cómo? ¿Por qué yo? Es tiempo de ayudar. Tenés que convertirte ya no en alguien que solo recibe, sino en alguien que da. Y ahora les estamos enseñando a pensar en los demás, ¿sí? A ayudar, a colaborar. Tenés que ayudar en la casa. Tenés que ayudar a los demás. No sos solo vos. Hay gente a tu alrededor. Hay que hacer un switch en la mente, decir, siempre estoy, Señor, bendíceme, ayúdame, dame fuerza, déjame salir adelante. Eso está bien, pero tenemos que hacer el cambio adentro, decir, no, yo estoy acá para hacer bendición. Yo puedo ser un instrumento glorioso en las manos de Dios, un instrumento de honra, un vaso de honra. Eso es lo que yo quiero ser. Y sabes que te vas a sorprender cuando tú le dices a Dios, Señor, déjame ser bendición, quiero ser bendición. Empiezan a pasar cosas en tu alrededor. La gente que tiene necesidad, de repente aparece cerca de tu vida y Dios te da la oportunidad de bendecir, de darle una palabra de aliento a alguien que está mal, ¿sí? De ayudar a alguien que no tiene, hasta en cosas mínimas, mi hermano. ¿Sí? Me ha pasado que niños vienen y vienen recogiendo sobras en un Burger King o en un McDonald's y la gente los deja. Yo si puedo voy y le compro una buena hamburguesa y le digo, sentate, tomá, comé. Y sabes, esa pavada que para tal vez no significa mucho, nada, para ese niño no se olvida nunca en su vida. Una vez le compramos no sé con quién era, con Bojans, del dentista, un niño que veníamos del dentista, terminamos tarde, íbamos a comer ahí al Burger King y estaba un nene pidiendo. Le pusimos la coronita, todo. Yo creo que ese niño no se volvió a más. Y obviamente le hablé de Cristo. Le dije, yo no soy nadie, pero yo te doy porque Dios me dijo que te dé. Dios te ama, no estás solo, Él piensa en vos. Cada vez que tengas necesidad, háblale a Dios, Jesús te ama, Él te escucha. Ese niño no se va a olvidar más. Y sabes que nosotros podemos ser canales de bendición para gente común y corriente, pero podemos dejar huella, podemos dejar una marca para siempre en sus vidas, si nos dejamos usar por el Señor. Una palabra, de verdad, una palabra de aliento. Una vez en la estación de servicio le dije al que, no acá en México, al que estaba despachando, le dije, Dios te bendiga, Dios te ama. Se lo dije así, pero sentí decírselo. Y el muchacho se quedó así y me dijo, ¿por qué me dices eso? Le dije, pues lo sentí de verdad. Y empezó a llorar. Y dice, ¿sabes que mi mamá acaba de morir? Y ella siempre me hablaba de Dios y me decía eso. Hijo, Dios te ama, Dios te bendiga. Y ella siempre quería que vaya a la iglesia. Entonces ahí le invité a la iglesia. Le dije, mira, tenés una iglesia acá cerca. Andá, un pastor amigo. ¿Y sabes qué? Se fue y se convirtió. Solo porque le dije, Dios te bendiga, Dios te ama. Pero tenemos que escuchar al Espíritu Santo. No es que yo le digo a todo mundo. Pero sentí de verdad decirle. Y ese hombre hoy es pastor. Por decirle, Dios te bendiga, Dios te ama. Entonces, vos podés ser una herramienta en las manos de Dios. Y vos le decís, Señor, usa mi vida. Aquí estoy. Úsame.
Y tenés que obedecer al Espíritu Santo cuando Él te pone darle una ayuda a alguien, o darle una palabra de aliento a alguien, o orar por alguien. Yo he orado por gente en la calle. Mira, hace poco, y termino con esto, le conté a algunos. Cuando fuimos a Estados Unidos se nos perdieron nuestros pasaportes, todos. 2 días de tener que viajar, perdidos, nada. Estábamos, bueno, vamos a orar, Señor, que aparezcan. Y nos dijo alguien, vayan a la policía. Fuimos a la policía. Esto era un viernes. Y nos dice la policía, sí. Llamamos por teléfono, a un teléfono especial, y nos dicen, sí, a ver, ¿qué perdió? No, un pasaporte, dígame los nombres, Sí, aquí los tenemos nosotros. Pero nosotros solo trabajamos, esta sección solo trabaja de lunes a viernes. Así que venga el lunes viajábamos. Dijimos, ¿cómo? Se nos arruinó todo. Esas 2 días que teníamos de sobra para volver. Y yo dije, bueno, Señor, vos tenés un propósito. Y le dije a Carolina, descansemos, total, el lunes viajamos tarde, podemos ir a la mañana y listo. Pero yo sentí una vez más ir a la policía y fui. Mi pastor me dijo, pedí hablar con él, y pedí hablar y me vino un sargento y le dije, mira, yo voy a viajar el lunes, y se metió con mis papeles, hizo todo el intento, dice, déjame ver qué puedo hacer por vos. Le dije, mira, yo soy pastor, tengo que volver a la iglesia. Le dije, no puedo perder este vuelo, somos 6 y es un vuelo que no tiene reembolso, porque sacamos una tarifa muy barata, entonces no me lo devuelven. Dice, déjame ver qué puedo hacer por vos. Y mientras estaba yo sentado, estaba vacía la estación, había una chica por allá. Y el Espíritu Santo me dice, ve, acércate. Entonces voy, me siento cerca y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿y vos por qué estás acá? Y la chica le empiezan a escurrir lágrimas en los ojos y me dice, desperté en un lugar que no sabía, me secuestraron, abusaron. Me dijo, ya cuando me dijo me secuestraron, yo me dije, estaba ya tan, no sé, se ve que había estado llorando tanto que solo le escurrían las lágrimas. Y dije, ¿qué podés hacer en una situación así? ¿Cómo le decís a una persona que pasó todo eso, bueno, todo va a estar bien? Entonces le dije, Señor, y Dios me dice, háblale de mí. Entonces yo le dije, mira, yo soy pastor y esto nunca me pasó, se me perdieron los papeles. Le dije, yo creo que yo vine a esto y me pasó esto solo para decirte que no estás sola, que Jesús te ama, que Él te puede sanar de todo eso que pasaste, pero tenés que acercarte a Él. Y la chica empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Cuando le dije, creo que esto me pasó solo para hablarte de Dios. Se quebró. Pude orar por ella. Le pude guiar que acepte a Cristo. Le dije, cuando vuelvas ella era de Orlando, nosotros estamos en Miami. Cuando vuelvas a tu ciudad, busca una iglesia. No busques una iglesia grande, busca una iglesia pequeña, donde te van a recibir como familia. Y no vas a estar más sola. Dice, sí, hay una cerca de mi casa. Le digo, bueno, anda ahí. Y Dios va a cambiar tu vida, va a sanarte. La chica se quedó bien. Pero a veces una pequeña situación que tú dices, aún algo que parece malo, Dios lo puede tornar para que puedas tú bendecir a alguien. Así que mantén tus ojos abiertos. Y entendé que eres alguien que Dios quiere usar y eres alguien especial para hacer bendición. Cuando nosotros estamos pensando solo en nosotros, vemos todos los dramas que tenemos. Pues todos tenemos dramas. No me siento bien, estoy solo, no me alcanza, no llego a fin de mes, mi hijo no sé qué, mi madre no sé cuánto. Tenemos miles de dramas. Pero eso sucede porque estamos pensando en nosotros.
Pero cuando vos empiezas a decir, Señor, yo quiero ser bendición, y empezás a ver a otros, dejas de verte a ti mismo. Y ¿sabes qué? Tus dramas empiezan a hacerse muy pequeños a un lado de todos los dramas de los demás y de lo que tú puedes hacer por ellos. ¿Y sabes qué? Dios se encarga de tus dramas, Dios se encarga de tus problemas, porque tú te conviertes en alguien de bendición. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder ser bendición. Hoy te decimos, Señor, úsame. Quiero ser bendición, no porque yo sea algo, no porque yo sea mejor que otros, sino porque hay mucha necesidad en este mundo. Yo quiero ser un instrumento que tú puedas usar, Señor. Y por eso te pido que limpies mi vida, que sigas obrando en mí, que me sigas cambiando, que me sigas transformando. Y que mientras eso sucede, Señor, empieza a usarme, porque yo sé que me puedes usar. Porque yo puedo ser como el ciego que decía, yo solo sé que no veía y ahora veo. Y sé que mi testimonio puede ser de bendición a otros. Y sé que puedes usarme aún para orar por alguien más. Y que puedes usarme para hablar a otros del amor de Cristo. Y para llevar esperanza y llevar consuelo a otros. Yo sé que no soy perfecto, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero sabemos que nos puedes usar. Limpia nuestro corazón. Y observa nuestro corazón, Señor. Y mira el deseo de nuestro corazón, que sinceramente queremos ser bendición. Y te decimos, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Así como estoy, Señor, con mis defectos, con mis problemas. Pero, Señor, tú mira mi corazón, que quiero ser útil para ti, que quiero ser de bendición para otros, Señor. Tú puedes usarme, Señor, usa mi vida y cambia mi vida. Porque yo sé que entre más cambie, entre más mejore, más bendición seré a otros, Señor. Por eso te digo, aquí estoy, Señor, heme aquí. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.